Seguramente alguna vez te habrás topado con unas locas del que parecen estar babeando por personajes masculinos que se dan por el ojal como cajón que no cierra, o que les gustaría verlo en dos personajes masculinos que a priori no parece que tengan ningún tipo de relación. Y te estarás preguntando qué anda mal en sus cabezas para que se sientan atraídas por eso que llaman yaoi, BL o boys love. Pero antes de responder, os tengo que dar las gracias a todas las personas que os habéis suscrito y también a las que habéis comentado, porque es ahora al principio del canal cuando más necesito vuestras críticas y vuestras sugerencias para ir mejorando. Así que muchas gracias de corazón y espero que me sigáis comentando para poder mejorar. Y ahora vamos al lío. Motivo número 1. El morbo y la fantasía. La mayoría de las mujeres que consumen o crean yaoi son mujeres heterosexuales que prefieren ver a dos tíos dándose carantoñas que ver a un tío dándole las carantoñas a otra tía. Esto no es por una cuestión de celos, esto es una cuestión de que dos es mejor que uno. En el yaoi los hombres están diseñados para que nosotras nos sintamos atraídas y además los hombres se comportan de esa forma sensual que nos atrae a nosotras. Es decir, es una cuestión de hormonas. Pero aún así, ¿por qué son tantas las mujeres que parece que quieren ver a dos tíos juntos? En parte es porque la relación de dos personajes masculinos da mayor libertad a la hora de crear relaciones que parecen profundas y auténticas, al contrario de lo que pasa con las relaciones heterosexuales que parecen más predecibles y superficiales. Cuando tienes dos personajes masculinos, tienes a dos personajes que socialmente están al mismo nivel y que además las relaciones homosexuales están peor vistas, con lo cual puedes profundizar más en los sentimientos y las emociones que pueden sentir los personajes. Y además vivimos en una sociedad homoerótica. Antes de que te me saltes a la yugular, hay un documental que lo explica muy bien. Voy a poner la carátula porque en realidad no puedo poner el nombre porque YouTube me censuraría. Pero si lo vas a ver, ten en cuenta que habla de las relaciones que se han formado hoy en día de mujeres y hombres y lo tóxicas que llegan a ser. La sociedad está creada de modo que los hombres buscáis constantemente la aprobación de otros hombres. De esto nos damos cuenta las mujeres, aunque sea de manera inconsciente, y por supuesto eso hace que nuestra imaginación vuele. Pero, ¿qué va a saber una mujer de lo que piensa o siente un hombre? Pues mira, precisamente de eso se trata, que como no lo sabemos, podemos explorar con mayor libertad las emociones y sentimientos sin caer en estereotipos y no hay límites. La relación principal suele estar configurada por un seme, que es la parte activa y el que la mete en la relación, y un uke, que es la parte pasiva o el que recibe en la relación. Pero no hay que pensar en estos personajes como hombres reales. Vendrían siendo lo que las musas para los escritores. Los emes y los ukes están idealizados y lo que permiten es crear una trama en la que los hombres se vean envueltos ya sea en una relación romántica, tóxica o peligrosa. Queremos ver y sentir las emociones de los hombres en toda clase de situaciones. El yaoi no busca representar relaciones homosexuales reales. Para eso ya hay hombres homosexuales que van a representar mucho mejor las relaciones homosexuales o lo que les atrae a ellos. Y eso es el género vara. El yaoi rompe con todos los estereotipos habidos y por haber y me está viniendo, por ejemplo, a la cabeza el mpreg, que son hombres embarazados. Y todos los subgéneros que se han ido creando, como por ejemplo el omegaverse. Y también me viene a la cabeza el agujero yaoi, que es un agujero que sí se lubrica y que permite posiciones que anatómicamente son imposibles para los hombres reales. Motivo número 2. La liberación de la sexualidad femenina. Al ser la sociedad machista, la sexualidad femenina no está siendo atendida. Mira la cantidad de material erótico festivo dirigido a los hombres y compáralo con toda la cantidad de material dirigido a las mujeres, que es mucho menor. Ahora parece que está emergiendo el género TL o teen love, pero en realidad no está tan extendido como el yaoi. Fue en los 70 cuando surgieron las primeras mangakas en Japón. Hasta entonces todas las historias dirigidas a mujeres habían sido escritas por hombres. Cuando las mujeres tomaron estos puestos de trabajo, empezaron a realizar obras en las que exploraban la idea del amor. Así surgió primero el shonenai y luego el yaoi o BL, donde las mangakas ya no solamente exploran la idea del amor, sino que también exploran las relaciones sexuales originadas de estas relaciones masculinas.
intencionalmente o no, fueron pioneras en originar no por, creado por mujeres y dirigido a mujeres. Aunque ha habido intentos de crear no por, dirigido al público femenino, ha fracasado porque generalmente siempre caen en los mismos estereotipos y únicamente se centran en el sexo, que no es lo que buscamos nosotras, que buscamos emociones. Y además, no entiendo la manía de estar mostrando, aunque sea un público dirigido a mujeres, el cuerpo femenino. Queremos ver hombres, queremos ver a hombres que nos atraigan. No sé por qué cuesta tanto de entender. En el yaoi, en cambio, ofrecen una fuerte conexión entre los personajes. Además hay un contexto donde surgen las relaciones sexuales y los hombres son guapos. ¿Y he dicho ya que se muestra la vulnerabilidad de los hombres? Motivo número 3. Es un refugio seguro para la sexualidad femenina. En el yaoi, las mujeres podemos controlar la figura del hombre a nuestra merced, poniendo a los personajes en situaciones comprometedoras. Las mujeres ya no somos sujetos en la historia sino espectadoras. Eso no quiere decir que no podamos conectar con los personajes, pero sí que se crea una barrera entre la historia y nosotras. Y como el yaoi se ha extendido, el yaoi da la oportunidad a las mujeres de sentirse arropadas por las demás fans del género y así poder expresar sus gustos libremente. Sí, en definitiva, no están mal de la cabeza, son las hormonas. Y todavía necesitamos a más mujeres que estén creando material, no por, del bueno, sin estereotipos, para que nos sigamos autogestionando a nosotras mismas. Espero haberte aclarado la duda. Pero si no es así, me lo dejas en comentarios. Y si tienes alguna otra cosa que añadir o alguna cosa con la que no estás a favor, déjamelo también ahí y hablamos.